poquito más calientito, ¿sí? Más calientito que esta mañana. Hay una realidad en la manera hay una realidad muy consistente, muy contundente en la manera como Satanás ha obrado en todos los tiempos. Y algo importante es que Satanás no cambia de estrategia. Él simplemente la adapta al tiempo, a la cultura, a la condición existente del hombre para poder engañarlo. Y cuando nosotros hablamos de las estrategias de Satanás para engañar y confundir, es preciso que a nosotros no se nos olvide quién era Satanás, quién fue él, de dónde vino. Y el Espíritu Santo, a través del Espíritu de Profecía, nos da dos calificaciones importantes acerca de Satanás que a mí me han ayudado bastante, han sido de gran ayuda. La primera es: la sierva del Señor recomienda la sierva del Señor dice que nosotros debemos hablar más de Jesús, de su poder, de su amor, de su misericordia, de su capacidad como creador, redentor y sustentador. Debemos hablar más de Cristo, del Señor, que lo que hablaríamos de Satanás y su poder, dice ella. Debemos hablar más del Señor. Hay muchos religiosos, inclusive muchas religiones de manera muy específica y marcada, que magnifican a Satanás, que vienen magnificando a Satanás. Aunque ellos lo hacen de una manera, piensan que lo hacen de una manera muy positiva, siempre vienen hablando de los poderes del enemigo, del demonio, de los ataques del demonio. Y el consejo inspirado que nosotros tenemos es que nosotros hablemos del poder del Señor más que de cualquier cosa. De hecho, también el consejo inspirado, el consejo del Espíritu de Profecía es la otra parte importante que nosotros entendamos, es que no debemos olvidar que Satanás es un enemigo poderoso y que solo podemos vencerlo a través de la sangre del Cordero. Es decir, debemos tener pendiente con quién estamos luchando, precisamente para no distraernos. Si es cierto que no debemos magnificar su poder, también es cierto que no debemos ignorar de dónde viene Satanás. Si tuvo la capacidad de distraer y de engañar a los ángeles en el cielo y hizo fracasar la perfección angelical en el cielo, hizo fracasar la perfección humana en el Edén, ¿qué no haría con nosotros si nos descuidamos? Y más después de 6.000 años de pecado, de 6.000 años de degeneración, de imperfección, de incapacidad. Yo quiero en esta mañana
que nosotros analicemos un poquito y ver las estrategias de Satanás y la manera inteligente como él ha obrado para destruir al pueblo de Dios en todos los tiempos. Y las estrategias son exactamente las mismas. Vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel, el capítulo 1 del libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Y algo que me gusta estimular es que nosotros entendamos que las escrituras están dadas en un contexto educativo. Toda la Biblia, dice el apóstol Pablo, toda la Biblia es útil ¿para qué? Todas las escrituras. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver? ¿En qué puede instruir? ¿En qué puede educar el libro de los Números? Porque toda escritura es inspirada divinamente y es útil. Cada declaración de la Biblia es una revelación de la lucha entre el bien y el mal. Es más, cada revelación de la vida diaria es una revelación del conflicto entre el bien y el mal. Cada cosa que yo hago está revelando una fase del conflicto. Está revelando una fase del conflicto. En micro o en macro está revelando una fase del conflicto. Daniel 1:1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, una historia interesante, muy interesante, aparece aquí en el libro 1 de Daniel, en el capítulo 1 del libro de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de su Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Solo en estos dos versículos, hermanos, solo en estos dos versículos podríamos pasar un buen rato analizando estos dos versículos. ¿Por qué la Biblia resalta la actuación de Nabucodonosor? ¿Por qué dice lo que dice acerca de Nabucodonosor en contra de Babilonia? ¿Por qué el Señor lo entregó en sus manos? ¿Por qué trajo los vasos? ¿Por qué lo metió en la casa del rey los vasos y no lo puso en otro lugar? Cada detalle de la Biblia revela una fase estratégica de Satanás actuar contra Dios. Pero en esta mañana yo quiero analizar con ustedes, comenzar analizando solamente de manera muy especial del versículo 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipes de sus eunucos. El rey llamó al príncipe de sus eunucos, llamado Aspenaz, y le dijo, ven, quiero decirte algo, quiero comentarte algo. Le dijo, traes de los hijos del linaje de Israel, del linaje real de los príncipes. Lo llamó y le dijo que trajese
de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, dice él, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer. Y yo quiero en esta mañana que veamos cada detalle del relato que aparece en los versículos, en los 3 o 4 versículos siguientes que vamos a analizar. El rey le dice a Aspenaz, trae de los muchachos del linaje real de Israel, del linaje real de Israel, trae de esos muchachos. Es muy importante enfatizar que estaba implícito en esas especificaciones, valga la expresión específica, en esas especificaciones específicas que el rey estaba mencionando. ¿Por qué él dijo, trae muchachos del linaje real? ¿Por qué del linaje real? ¿Y por qué muchachos? En la mente de un judío, en la mente de un hijo del pueblo de Dios, se entiende que el linaje real, la crema innata del pueblo, el linaje real, eran los responsables de mantener la fe, de mantener la verdadera adoración y el verdadero conocimiento del Dios de Israel. Noten que en Israel el comportamiento del pueblo de Israel en sus días dependía mucho de quién era el rey. No sé si están de acuerdo conmigo con eso. Dependiendo del rey, inclusive hay una expresión en la Biblia que dice, tal cual es el rey y el sacerdote, también es que el pueblo. Así que se entiende que los príncipes del linaje real eran los responsables de mantener la adoración del verdadero Dios, de saber, de poder proyectar quién era el verdadero Dios, de enseñar al mundo quién era el verdadero Dios y la verdadera adoración. Hermano, para nosotros, los occidentales, y más en el tiempo en que estamos viviendo, nosotros no entendemos el asunto de la adoración. Nosotros no entendemos el asunto de la adoración. La adoración en la mente de un judío tenía un valor intrínseco, un valor incalculable, la adoración. La adoración era la esencia de la relación con Dios. Así que ellos tenían conocimiento muy claro de esto. Y el rey de Babilonia le dice, tráeme de esos muchachos, del linaje real de los príncipes. Y le da la característica, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, e instruido en toda ciencia, instruido en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Yo quiero resaltar un poquito esto. ¿Qué era Babilonia en sus días? ¿Qué era Babilonia? ¿Un país cualquiera o qué era Babilonia? ¿Era el imperio de qué? Era el imperio del mundo. Lo mismo que es Estados Unidos de Norteamérica hoy en día, era Babilonia en aquellos días. Babilonia era el imperio del mundo. Se entiende que de Babilonia debía proyectarse, lo que Babilonia proyectaba se proliferaba, se esparcía con una rapidez fantasmagórica por todo el mundo, se esparcía rápidamente. Y el rey sabía esto y él entendía esto.
Le dijo, ve, búscame de los linajes, del linaje real, del pueblo de Dios, muchachos de buen parecer, inteligente e idóneo para estar en el palacio. ¿Por qué este rey mandó a buscar a los jóvenes? ¿Por qué mandó a buscar a los jóvenes? Cada detalle de la Biblia tiene para nosotros una lección de vida o de muerte. El rey Nabucodonosor sabía, ¿escribir? Sí, voy a escribir. El rey Nabucodonosor sabía, él sabía muy bien, que lo primero, hermano, escuchen esto, estrategia diabólica. Y el rey conocía esta estrategia por quién eran instruidos los reyes y por quién son instruidos los magnates de la tierra, los que gobiernan y controlan el mundo. ¿Por quién son instruidos? Por Satanás. El rey dijo, ve y trae de esos jóvenes aquí al palacio. ¿Qué era lo que estaba haciendo el rey? Él sabía, y quiero de manera muy especial, que los jóvenes que tenemos hoy aquí, de hecho los padres que también tenemos hijos que están comenzando a crecer, tomemos en cuenta este detalle. Lo primero que el rey se propuso fue lo siguiente. Lo primero fue cambiarle a los muchachos el ambiente. Eso fue lo primero que él dijo. Lo primero que tengo que cambiarle es el ambiente. Por eso esa orden tan explícita. Ve y ¿qué? Y trae. ¿Estaba implícito en eso un movimiento geográfico, sí o no? Sácalo de su hábitat. Sácalo de su ambiente. Sácalo de su circunstancia donde ellos están. Cámbiamele el ambiente. Ve y tráelo al palacio. Ve y tráelo aquí al palacio, aquí. Cámbiame el ambiente donde ellos se han desarrollado. Cámbiame el ambiente donde ellos se han formado. Cámbiame el ambiente donde ellos han crecido. Cámbiamele el ambiente donde ellos han permanecido viendo y oyendo, y tráemelo aquí a las condiciones exorbitantes del palacio, donde hay lujuria, donde hay banquetes, donde hay holganza, donde hay francachela, donde hay actividades constantes. ¿Cuál era una de las características? ¿Cuál era una característica reinante en los imperios, en todos los imperios, pero de manera especial en los imperios comenzando desde Babilonia? ¿Cuál era una característica reinante en los imperios? La orgía, la idolatría, las fiestas, esa vida disipada, esa vida entregada a la lujuria. ¿Se acuerdan la fiestecita? ¿Se acuerdan, hermano, la fiestecita pequeñita que hizo el rey Asuero? ¿Se acuerdan? De 6 meses. En los días de Asuero es una fiesta pequeña de 6 meses. 180 días fiestando. Todos los días. Sin hacerle falta absolutamente nada para fiestar. Y después le añadió 7 días más. Esos ambientes estaban permeados de ese tipo de costumbre. Allí se ensalzaba ¿qué? El yo, la lujuria, la lascivia, el pecado. Y el rey dijo, si tú me traes del linaje de los príncipes de Israel, del pueblo de Dios, si tú me mueves los muchachos adventistas,
del ambiente y me lo trae aquí, comenzamos el proceso. Cámbiamelo, tráemelo, le dice a Aspenaz, tráemelo aquí al palacio, donde ellos puedan ver a diario, fiesta, francachela, diversiones, lujuria. El día lo convertían en noche, la noche lo convertían en día. El vestido era el desnudismo era el vestido. Bueno, tráelo. Y el rey sabía lo que estaba haciendo, lo que se estaba proponiendo con el pueblo de Dios. Dijo, tráemelo, cámbiamele el ambiente, vamos a comenzar por ahí. Muchacho de buen entendimiento para estar en el palacio del rey, y dice la parte final del versículo 4, y enséñale las letras y la lengua ¿de qué? De los caldeos. La Biblia es condensada, la Biblia no está dada hidrolizada, la Biblia está dada de manera condensada. Él dice, si estos muchachos eran entendidos, de buen parecer, sabio e idóneo, entendido en ciencia, ¿para qué el rey sugiere que le enseñen las letras y la ciencia a los caldeos? ¿Qué era lo que él estaba insinuando con esto? Aspenaz dijo, enséñale la ciencia y las letras de los caldeos. ¿Cómo es que alguien bien entendido, inteligente, hay que enseñarle letras y ciencia cuando entendido e inteligente? ¿Saben qué era lo que el rey le estaba insinuando? El rey le dijo, el próximo paso que vamos a hacer con esos muchachos, le vamos a comenzar a cambiar su educación. Cámbiamele primeramente el ambiente. Segundo, cámbiale la educación. Comienza a cambiarle la educación. Hermano, la manera inteligente de Satanás a mí me asombra. Y cómo Satanás sabe trabajar paso por paso con nosotros para prostituirnos, degradarnos y destruirnos. Digo, si le cambia el ambiente y después le cambia la educación, estamos en el camino del éxito. Llevaron los muchachos al palacio, le cambiaron el ambiente y luego comenzó el proceso educativo. Y dice el versículo 5, y el rey le señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía. Le señaló para cada día, ¿qué más? Una porción de comida de la del rey, y le señaló también qué debían beber, qué debían comer y qué debían beber. El rey le dijo, lo próximo que le vamos a cambiar es la alimentación. Simple, muy simple, parece ser lo que él estaba haciendo. Pero él sabía, el rey sabía qué era lo que estaba fabricando. Él sabía. Él quería denaturalizar a esos jóvenes. Él quería transformarlo. Hermano, y él sabía, el rey sabía que debía comenzar un proceso gradual. Él dijo, si le cambio el ambiente, Aldo, el diablo conoce la ley de qué. La ley de la vida es una ley de la vida que lo que yo contemplo, ¿qué? Me
me transforme. Dios nos hizo así. Dios nos hizo así. Una de las últimas investigaciones del mundo de la neurociencia, una de las últimas investigaciones, los últimos descubrimientos, son las células espejos. Las células espejos, los científicos descubrieron una célula, la neurociencia descubrió una célula en el cerebro que ellos lo han clasificado como células espejos. Interesante ese descubrimiento y muy apegado a la declaración de las Escrituras, a la revelación de la palabra de Dios. Elena de White simplemente se limitó, el Espíritu de Profecía a través de Elena de White simplemente se limitó a decir: nosotros somos lo que contemplamos. Y somos transformados por lo que contemplamos. Y hoy los científicos descubren las células espejos, son unas neuronas especiales. Si hubiésemos tenido la proyección, tengo la diapositiva de esas neuronas. Interesante esas neuronas especiales que nosotros tenemos en el cerebro, que ellas tienen la capacidad, pero muy interesante, tienen la capacidad de copiar exactamente lo que el otro está haciendo y transmitirlo a mi cuerpo y convertirlo en mi cuerpo y fabricar en mi cuerpo elementos y fabricar en mi cuerpo neurotransmisores y fabricar en mi cuerpo sustancias que me llevan a mí a participar de la realidad de lo que el otro está haciendo, aunque yo no lo esté haciendo, simplemente porque lo estoy viendo. Simplemente por eso. Un ejemplo muy simple. Un ejemplo muy sencillo. ¿Es casi normal que nosotros lloremos cuando vemos a otros llorando? Las células espejos. Las células espejos. Nos transmiten a nosotros y nosotros llegamos a encarnar lo que el otro está haciendo. Y lo asimilamos como que es nuestro. Es más, tiene una capacidad, hermano, las células espejos en nosotros tan profunda que la neurociencia descubrió. La neurociencia descubrió que personas hicieron experimento en la India, un niño que tenía el cerebro atrofiado. Tenía un síndrome donde no podía usar la capacidad cerebral. Y su mamá comenzó un trabajo con él, con el niño, a transmitirle lo que ella sentía, por presencia, por estímulo, con palabras. Y los científicos descubrieron que esas células tienen la capacidad de comenzar a reparar el cerebro, ellas. Con el solo hecho de que alguien quiera sanarme, de que alguien quiera recuperarme a mí, o que yo mismo quiera recuperarme, ellas comienzan a recuperarse. Y la madre comenzó a inducir en el niño, y él comenzó al paso a caminar, comenzó al paso a ejecutar sus funciones vitales, simplemente porque las células espejo tienen la capacidad de ver, copiar y transmitir lo que está alrededor mío. ¿Satanás conoce qué? ¿Eso cómo? Perfectamente. Y el rey dijo: cámbiame el ambiente a estos muchachos, cámbiame la educación, cámbiame la alimentación. Y entonces al final lo último que le vamos a cambiar está en el versículo 6. Y estaban entre ellos los hijos de Judá, de los hijos de Judá
Y quiero quisiera hermano que le pongan caso a esta primera parte del versículo 6. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales, escuchen, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. ¿Qué es lo que hizo Aspenaz con este muchacho? ¿Le cambió qué? ¿Por qué le cambió el nombre? Él dijo, si le cambio el ambiente, si le cambio la educación, si le cambio la alimentación, el resultado ineludible de esto va a ser que ellos van a tener un carácter diferente. En la Biblia la palabra nombre es un parasinónimo de carácter. Para nosotros los occidentales, el nombre no tiene mucha relevancia. Para un judío sí tenía relevancia. Por eso que usted en la Biblia que Jacob significa engañador, que José significa hijo de consolación, que Cristo Jesús significa Emmanuel, que fulano significa, porque los judíos entendían que el nombre, o sea, la frase gramatical asignado a una persona revelaba su carácter. Revelaba su carácter. Así entonces que el rey le dijo, si logramos cambiarle a estos muchachos el ambiente, la educación, la alimentación, le daremos al final, tendremos la posibilidad de que tengan un nombre o carácter nuevo. Una ley de la vida. Eso no es, el rey no estaba dando órdenes al azar. Él no estaba dando órdenes específicas a la aventura o a ver qué provocaba, a ver qué iba a salir. El rey sabía que iba a salir. El rey sabía que iba a salir. Y a los tres le cambió el nombre, como dando por hecho, dando por sentado, que como le había cambiado el ambiente, la educación y la alimentación, el carácter de ellos se iba a ¿qué? A cambiar. Ahora yo quiero que ustedes lean la parte inicial del versículo 6. Quiero resaltar un poquito esto, hermano. Estaban entre ellos de los hijos de Judá. ¿Estaban entre quiénes? ¿Quién era entre ellos? ¿Quiénes eran entre ellos aquí en esta declaración? Los que ya había separado. Yo quiero que le hagan caso a esto. Estaba el rey, el gobernante. ¿Sabe cuántos jóvenes llevó? Frank, ¿sabe cuántos jóvenes llevó el rey Nabucodonosor al palacio para hacer ese research, ese ensayo, esa investigación? Llevó 10,000 jóvenes. Y pueden leer la historia y pueden hacer las investigaciones. El rey llevó 10,000 jóvenes al palacio. Dice, y entre ellos, de los hijos de Judá, entre los que el rey había llevado al palacio, llevó 10,000 jóvenes, y con el experimento que estaba haciendo, cambió el ambiente, la educación, la alimentación. Finalmente obtuvo un nombre, un carácter, le fabricó un carácter. ¿Cuántos sobrevivieron a esa tragedia? 4.
¿Cuántos sobrevivieron? 4. Bueno, hermanos, lo que me hizo, una de las cosas que me hizo a mí irme al campo fue entender esto. Eso es una ley. Eso es una ley, eso es una ley. Dígame una ley física o una ley matemática natural o una ley de naturaleza. Dígame una ley, que es una ley que es así, que así. ¿Ah? La ley de la gravedad, eso es una ley. Todo lo que sube tiene que descender. Otra ley de la naturaleza. La ley de acción y reacción. ¿El sol tiene leyes? ¿El Señor estableció leyes para el sol, sí o no? ¿Sale todos los días el sol en el mismo lugar? Sí, todos los días en el mismo lugar y a la misma hora. Eso es una ley. Eso es una ley. Las leyes son inviolables, las leyes son incambiables, las leyes son fijas, estables y dan resultados fijos y estables. Y el rey le dijo, si a estos muchachos yo le cambio el ambiente, jóvenes, hermanos, padres, si a estos muchachos yo le cambio el ambiente y le cambio la educación y la alimentación, el carácter es el resultado del ambiente, de la educación, la alimentación tendrá el carácter. Desde que yo estaba chiquito, pequeño en la iglesia, desde que estaba pequeñito en la iglesia me acuerdo que los predicadores decían, lo único que llevaremos al reino de los cielos es que Carácter. ¿En México también dicen así? Sí. Oh, yo pensé que era nada más en República. En República, desde que yo tengo uso de razón, los predicadores dicen, hermano, lo único que llevaremos al reino de los cielos es el carácter. Desde pequeñito. Pero el carácter no es fortuito. La construcción del carácter no es obra de la casualidad. La construcción del carácter no es un asunto mágico. La construcción del carácter es un resultado. Es un resultado. ¿Cuántos jóvenes había en el palacio? 10,000. ¿Cuántos sobrevivieron a ese plan diabólico macabro del rey Nabucodonosor? 4. Alguien que sepa de matemática, ¿qué por ciento es ese? De 10,000, ¿qué por ciento es ese? 0.0004%. ¿Logró el propósito hermano Claudio, el rey, sí o no? Lo logró. Sí, porque los 4, pero todos 4. Solo 4. Solo 4. Y permítame decirle algo que es un misterio y que yo no lo entiendo, pero es un misterio. Lo creo por fe. 1 sobrevivió a eso. Daniel. Los otros 3 fueron un regalo de Dios para Daniel. Por eso dice el profeta Jeremías, vivo yo, dice Jehová el Señor, escuchen, que si en el país viviera Noé, Job y Daniel, vivo yo, dice Jehová, que no salvarían ellos a hijo ni a hija. ¿Saben por qué el profeta dice eso? Porque la influencia de un hombre santo, la influencia de Enoch, salvó a las 3 esposas de sus 3 hijos y salvó a sus 3 hijos y salvó a su esposa. La influencia de Job salvó a su familia. La influencia de Job salvó a sus hijos. Y la influencia de Daniel salvó a Sadrach, Mesach y Abednego.
Era uno que había. La influencia de Daniel influyó sobre estos muchachos, lo buscó, vengan, vamos a orar, animémonos, ayunémonos, estamos en peligro. Y la influencia de él salvó a los otros. Resultado ¿cómo? Inequívoca. Ley física, ley espiritual. Vamos a leer Proverbios 26:2. ¿Alguien puede leerme, por favor, Proverbios 26:2? Como el gorrión perdido y la golondrina sin nido, así la maldición sin motivo nunca llega a su destino. Muy bien. Muy bien. ¿Hay alguien que tiene otra versión? Me gusta mucho esa versión. Vamos a comparar. Vamos a leer otra versión. Yo tengo Ajá. como el gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Me gusta un poquito más. La maldición nunca viene sin qué. ¿Lo creemos? Fue una maldición que se perdieran 9.996 jóvenes en Babilonia. Eso fue una maldición para el pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Cuál fue la causa? Repitamos esto. ¿Y resultado? Eso es una ley. Eso es una ley. Recuerdo una vez una joven que teníamos allá en la fundación, muchacha que queremos mucho. Por la influencia de sus padres, no resistió, no aguantó la influencia de sus padres, y especialmente de su papá. Que se fuera a estudiar. Y conversando con ella un día, yo le dije, mira, es una ley. Es una ley. El ambiente que te rodea, la educación que va a recibir, de hecho las circunstancias van a forzar a que cambie tu alimentación, el resultado es una ley. Dice ya, no, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Saben, hermanos? Algunos, una de las experiencias que más utilizamos, que más se utiliza dentro del seno de la iglesia adventista, para nosotros descuidar el ambiente, y no importa el ambiente donde esté y la alimentación, y no importa la educación, pero con el propósito de alcanzar un estatus social en el mundo, nosotros no importa, procedemos. ¿Saben cuál es uno de los ejemplos que más utilizamos nosotros para apoyar esa decisión? Daniel. Pero mira Daniel llegó a ser un erudito, llegó a ser un hombre prominente en el imperio, y cayó Babilonia y vino Medo Persa, y permaneció Daniel en Babilonia, en Medo Persa, y no siguió porque murió. Pero hasta Grecia se hubiese perpetuado, y quién sabe si hasta Roma se hubiese perpetuado su existencia allí en el imperio. Pero Daniel no llegó a Babilonia voluntariamente. Daniel llegó a Babilonia ¿cómo? En calidad de ¿qué? De esclavo. Llegó en calidad de esclavo. Otro testimonio, otra experiencia bíblica que nosotros tenemos es el caso de José. José no llegó a Egipto ¿cómo?
José llegó a Egipto como en condición de ¿qué? Esclavo. Es una. Número dos, el Señor lo preparó para que ellos fueran excepciones. Y a veces nosotros elegimos a nuestros hijos como excepciones. ¿Saben ustedes? Nos autoelegimos como excepciones o elegimos a nuestros hijos como excepciones. Y decimos yo. Y si somos americanos decimos como Barack Obama. Yes, we can. Yes, we can. Si somos americanos. Podemos. ¿Quién es impermeable a estas cosas? Todos somos permeables al ambiente, a la educación, a la alimentación, y el resultado es ineludible, un carácter que lo construye el ambiente. Las células espejos funcionan en los viejos, en los jóvenes, en los niños, en todas las células espejos funcionan. Graban, captan, transmiten. De hecho, debiera mencionar algo que aparece en el Viejo Testamento, en el Levirato. Una de las leyes en el Levirato consistía que el que veía a alguien robando era culpable de robo, en el Viejo Testamento. Y si yo veía que se llevaba el hermano Antonio un buey, que se robaba un buey, y yo lo veía, yo era culpable también del robo. En el Levirato, la ley en el Levirato decía que si yo veía, era culpable. Porque yo asumía ese robo como mío por el simple hecho de ¿qué? De ver. El simple hecho de ver. Todavía las leyes civiles en nuestro país, pero por lo menos en mi país, utilizan eso. Ay de mí si alguien mata o roba delante de mí y la policía sabe que yo estaba ahí. A mí me llevan. En República Dominicana me llevan, no sé si aquí en México lo hacen. Pero que no fui yo, bueno, usted estuvo ahí. Pero que iba pasando circunstancialmente, no sabemos. Pero mientras se investigue el caso y se demuestra lo contrario, usted fue ¿qué? Testigo. Usted fue testigo. No sé si aquí en México hacen eso, pero en mi país lo hacen. Porque el simple hecho de ver me califica a mí como partícipe de lo que yo estoy contemplando. Hermano, ¿sabe Satanás o no sabe? Él sabe. Cuando nosotros no nos importa el ambiente, cuando a nosotros no nos importa la alimentación, cuando a nosotros no nos importa la educación, entonces Satanás nos proporciona el ambiente, Satanás nos proporciona la educación, nos proporciona la alimentación, y él sabe que aunque en teoría yo diga lo único que voy a llevar el carácter al reino de los cielos, él sabe que aunque en teoría yo diga eso, mi carácter va a ser formado por estas preacondicionantes, aunque yo no quiera. Y esto sucede de manera asintomática. Esto sucede de forma asintomática. Uno de los experimentos que yo he visto, por lo menos en República Dominicana, no sé si aquí en México funciona de la misma manera, es el siguiente. Es el muchacho típico, sencillo, humilde, obediente, respetuoso del campo, que se cría en el campo. Ahí en mi país el muchacho típico, respetuoso, sencillo, que sirve, que lo pueden mandar a un mandado y va con gusto, sí, a sus órdenes, no hay problema, sencillo, que se le puede dar confianza. El muchacho típico
de campo que llegue a la ciudad. Y en República Dominicana, el muchacho típico de campo que llega a la ciudad se ve marcado. Se sabe que no es de ese lugar. En mi país le han puesto un calificativo. En mi país le dicen al muchacho, a la muchacha típica del campo que llega sencillo, con capacidad de servicio, honesto, trabajador. Cuando lo ven así en mi país le dicen, ese o esa todavía huele a hoja. No sé si aquí usan ese término. ¿Cómo es? Destila clorofila. Ah, bueno, pues parecido. Es verde las dos cosas. ¿Ah? Ahora, ¿qué usted ha experimentado, qué usted ha observado un año más tarde? Están cambiados. ¿Qué usted observa 6 meses más tarde con ese muchacho, muchacha típica, sencillo, que no sale, que el papá le dice, mira, ve y va, lava el carro, ahora cambia la llanta y la cambia, es hora de acostarse, y dice, sí señor. ¿Qué usted ha notado con ese muchacho 6 meses más tarde? Un año más tarde. Bueno, en mi país yo he observado eso y he hecho ese experimento. No sé si ustedes lo han hecho. ¿Qué pasa con ese muchacho? Los más conservadores, 2 años más tarde. ¿No le queda que de esa experiencia? Nada. ¿Qué pasó? Ambiente. Lo que veía comenzó a educarlo. La alimentación, y entiendan por alimentación todo lo que ustedes quieran poner ahí, porque a veces nosotros pensamos que solamente nos alimenta la comida. Nosotros pensamos que solamente nos alimenta la comida. Nuestras células se alimentan, tienen 9 tipos de nutrientes básicos, nuestras células. Básicos. ¿Y sabe cuál es uno de esos alimentos? El color, el sonido, la música nos educa, la música nos alimenta, la música alimenta nuestras células, color, sonido. ¿Por qué en la naturaleza, por qué la vegetación es verde? Y no tiene 1000 colores. Verde es vida. Porque el color verde Dios lo diseñó así. Y el color verde transmite, claro, aquí no es tan verde. Aquí entre medio seco y verde. El color verde transmite unas ondas que son fotolibertadas o liberadas por el sol. Nuestros ojos agarran esas ondas que emiten los árboles, el color verde de los árboles. La retina del ojo la capta, la transforma, la mete al cerebro y el cerebro la transforma en células, en hormonas endorfina, que son las hormonas del placer, de la felicidad y de la tranquilidad. Y por eso es que en el campo usted, aunque no quiera, es feliz y es tranquilo. Y en la ciudad, aunque no quiera, que el que le pasa por el lado, una patada. Porque el color lo está que alimentando, el sonido lo está que alimentando. Y usted se vuelve... ¿Dios sabe lo que hace o no sabe lo que hace, hermano? Cada cosa de Dios tiene como fin conducirnos, educarnos y llevarnos al gran yo soy. Cada detalle de Dios. Cada detalle. ¿Qué vamos a hacer con esto, hermano?
¿Qué vamos a hacer con esto? Ahora en esta mañana yo quisiera hacer una pregunta anónima a ustedes, o hacer un llamado, una reflexión, y que cada cual la conteste de manera anónima. ¿Cuál es el ambiente que a nosotros nos está rodeando? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es? ¿Qué ambiente? ¿Cuál es el ambiente que rodea a nuestros hijos? ¿Cuál es el ambiente que rodea a nuestros hijos? ¿Qué ambiente hay en las escuelas? Por lo menos, no quisiera idealizar las escuelas de Estados Unidos ni de México, pero voy a idealizar la escuela de República Dominicana. ¿Qué ambiente más terrible tienen los hijos, los muchachos en la escuela de República Dominicana? Sensualidad, sexo, robo, droga, mentira, noviazgo prematuro, infidelidad, homicidio. Y no solamente en los muchachos, no solamente en los muchachos. Los profesores, los mismos profesores. Yo me sorprendí que en República Dominicana hay profesores homosexuales dando clases en las escuelas. Profesores homosexuales. Un niño que esté viendo un profesor homosexual, ¿qué? ¿Qué usted cree que va a pasar con él? ¿Qué cree usted, hermano, que va a pasar con un hijo que esté viendo que es un profesor homosexual? ¿Saben por qué por qué el Señor dijo, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos? ¿Saben por qué Dios dijo eso? Porque mirando a través de las células espejos, yo me voy, ¿qué? Transformando. Y yo me voy transformando. ¿Quién sabe si este relato, si esta experiencia que se describe aquí en el libro de Daniel, quién sabe si nos ayude a entender la necesidad de y la importancia de en su momento, cuando Dios nos abre el camino, si nos ayuda a entender la necesidad de salir de la ciudad. Cuando usted sale por la mañana de su casa, ¿qué es lo que usted ve? ¿Una invitación a pecar o una invitación a adorar a Dios? ¿Qué es lo que vemos? Cuando voy a la universidad, ¿qué es lo que veo? ¿Una invitación a pecar o una invitación a obedecer a Dios? ¿Qué es lo que vemos? Cuando vamos al trabajo, cuando salimos a la calle, cuando vamos a la universidad, cuando nos movemos en el medio que nos movemos, ¿qué es? Hermano, cada paso en la ciudad es una invitación a pecar. Cada paso que usted da es una invitación a deshonrar a Dios. Quiera usted o no quiera. ¿Quién diseñó esto? ¿Quién diseñó esto? Satanás. El jueves, el miércoles Marta hablaba con una madre que fue a visitarme donde estaba en la casa ahí en Los Ángeles. Me hablaba de su hija. Y me decía que la niña está desarrollando depresión, cierta conducta. Una niña de 9 años.
Imagina un niño de 9 años con depresión. Usted se imagina. Ni siquiera ha nacido con 9 años y ya está deprimido. Y me pregunta, ¿qué hago? Yo le dije, permíteme hacer unas cuantas preguntas antes de decirle qué hace. ¿A qué hora sale la niña de su casa? 7:30 de la mañana. ¿A qué hora sale la escuela? Creo que me dijo 3 o 3:30, no sé el horario, pero más o menos por ahí. Y después que sale de la escuela, ¿qué hace? Va alguien, la recoge y la lleva a un daycare, ¿qué se llama? Un daycare. Y cuando yo salgo del trabajo, 7, 8 de la noche, entonces voy y la recojo. ¿Qué usted quiere que le diga? ¿Qué usted quiere que yo le diga que usted haga? Dígame, ¿qué usted quiere que yo le diga que usted haga? ¿Cuál es el ambiente donde se está desarrollando esa niña? Los maestros. Los que cuidan en el daycare, ¿quieren el dinero o quieren los niños? Quieren el dinero. Por los niños. Quieren el dinero por los niños. La niña con obesidad, con depresión, 9 años. Ambiente, educación, alimentación, ¿qué? Un carácter. Ahora, ¿cómo Satanás ha hecho esto? Satanás ha hecho esto de manera muy interesante, hermano. De forma muy interesante. Él ha diseñado el ambiente y la circunstancia para que eso tenga que ser así como obligatoriamente. La necesidad, el deseo de tener el futuro de mis hijos, las exigencias sociales, la presión familiar, la educación que traemos desde nuestra infancia, la inseguridad del mañana, lo poco que gana el esposo, el deseo de echar para adelante, de echar hacia adelante. Satanás ha creado una serie de circunstancias para que esto se dé de esta manera. ¿Quién se atreverá a escapar de esa realidad? ¿Quién se atreverá a escapar de esa realidad? La salvación de nosotros y nuestros hijos no es casualidad, es un resultado. Y aun cuando nosotros hagamos todo lo que debemos de hacer, y me gusta mucho la declaración del Espíritu que dice en ese sentido, dice, aun cuando nosotros hagamos exactamente todo lo que debemos de hacer, tenemos que demandar por la misericordia de Dios y esperar en la misericordia de Dios un milagro para que nos salve. Milagro. No es que yo hice todo eso y ya yo estoy salvo. Después que haga todo eso, tengo que pedir, Señor, ten misericordia y efectúa el milagro de la salvación en mis hijos, efectúa el milagro de la salvación en mí, después que yo haga todo eso. Imagínense descuidándolo. Imagínense descuidándolo. Imaginémonos. Si entendemos esto sencillo, si comprendemos esto sencillo, hermano, entonces el anhelo de ustedes querer que compartamos algunas experiencias acerca de la salud de la ciudad va a tener sentido. Si no lo entendemos, comenzamos a reflexionar de la siguiente manera. Hermano, yo he escuchado que la ley dominical es el momento cuando debemos salir de la ciudad. Reflexionaremos de esa manera. Otros reflexionaremos diciendo,
El salir de la ciudad es para algunos que pueden. ¿Sabe que he escuchado personas que han dicho así? ¿Sabe que cuando yo digo que lo que Dios dice para algunos sí pueden, yo estoy clasificando a Dios como un Dios injusto? Porque Dios no puede dar una orden, dar un mandato y decir que yo no puedo alcanzarlo. Porque cada orden de Dios es una habilitación. Cada mandato de Dios es una habilitación. Cada vez que Dios me da una orden, muchachos, cada vez que Dios me da una orden, hermano, Dios me habilita para que yo la obedezca. Sencillo, muy sencillo. ¿Recuerdan ustedes la experiencia típica de Pedro cuando caminó por las aguas? ¿Cuántos de ustedes han visto un hombre que caminara por las aguas después de Pedro o antes de Pedro? Bueno, por lo menos los dominicanos, si pudiéramos caminar por las aguas, todos nos fuéramos hasta Miami caminando. Por lo menos los dominicanos, que no estamos tan lejos. O hasta Puerto Rico por lo menos, que ya estamos en territorio americano. Nunca he visto o he escuchado que nadie haya caminado por las aguas. ¿Quién caminó? Pedro. Porque con la orden que Dios le dio cuando le dijo el Señor, Pedro, ven, con esa orden ven, iba una habilitación para que él caminara, yo no sé cómo, pero para que caminara. Yo no sé qué fue lo que hizo el Señor, si le puso una calzada de cemento, si le puso un camino de cemento, no sé qué le hizo, pero Pedro iba caminando ahí en la alberca. Caminando. Porque cada orden de Dios nos habilita para nosotros obedecer. Porque si no, Dios fuera injusto. Y hay personas que dicen, hay hermanos que dicen, no. Esos son los días del hermano Juan, salir de la ciudad. Ya los tiempos no son iguales. Eso es cuando llegue la ley dominical. Eso no es para mí. Algunos dicen, eso es para los padres que tienen hijos. Otros dicen, bueno, como que el Señor da ese tipo de órdenes así de manera exclusiva. ¿Sabe, hermano, que nosotros debemos ser sinceros, a sincerarnos y comenzar a analizar si realmente estamos preparados para cerrar el paréntesis de pecado? Esto se está cerrando. Si somos sinceros para saber si cerraremos de manera victoriosa. Y nosotros podemos analizarlo con cosas muy sencillas. ¿Cuántos padres, lo que tenemos aquí, a excepción de Tony, que creo que quitó a sus hijos, y el hermano Lauro de la escuela, cuántos padres más hay que no mandan a sus hijos a las escuelas? Ok, y usted no manda, qué bueno. Allá la hermana. ¿Le costó o no le costó tomar esa decisión? ¿Y le está costando todavía? Sí, le está costando. Porque le va a costar a usted mismo y dentro de un poquito de tiempo le comienza a costar a sus hijos. Cuando sus hijos dicen, pero mis primos van a la escuela y son adventistas, ¿y por qué yo no puedo ir? Pero mi primo, el hijo de mi tía va a la escuela y ella es adventista. ¿Y por qué mami tú eres adventista y no me manda a la escuela? Y de pronto comienzan los hijos a vernos como extremistas, fanáticos. Y un día viene
un pastor con muy buenas intenciones y da una charla de prosperidad y de educación. Y da una charla que hay que preparar a los hijos y que hay que mandarlos para que se forman y se hagan profesional. Y de pronto dice, mi primer hijo es abogado, el tercero está, el segundo está, el cuarto está. ¿Y qué pasa con sus hijos? ¿Y qué pasa con usted? Comienza a maquinar. Comienza a maquinar. Cada decisión que nosotros tomemos por Dios, tenemos que estar seguros que estamos librando una lucha, una fase de la batalla de la gran controversia. Cada fase. Conversaba con un muchacho allá en Los Ángeles, me hizo muchas preguntas y me hablaba de la persecución. Y entonces, ¿para persecución qué? Y le dije, mira, cuando usted decide comer como Dios dice que se coma, y un día usted anda ahí por la calle, ¿cuántos lugares accesibles y fácil usted haya para comer que haya comida sana? ¿Cuánto usted haya? Yo recuerdo un día que andaba con uno de los muchachos de la fundación. Llegó el momento de comer, teníamos hambre y dijimos, vamos a entrar aquí a La Sirena. La Sirena ya es una red de negocios muy parecido a Walmart, muy parecido, lo que es Walmart en Estados Unidos. Y entramos, sí, pasillo por pasillo. Vamos caminando. Y da vuelta y da vuelta. Lo estaban persiguiendo. Me estaban persiguiendo porque el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. Ya no estaban persiguiendo. Cuando usted entra a un lugar y no hay que comer, ya lo están persiguiendo. Ya comienzan a ver la gente, a verlo como que, como raro. Como raro. Porque lo inaceptable hoy en día, ¿qué es? El ideal, o aceptable, o es lo aceptable o el ideal. ¿Y lo inaceptable qué es? ¿Y lo ideal se convierte en qué? En inaceptable. Desde que usted viste como debe vestir, ¿cómo lo ven? Por lo menos en República Dominicana, los hermanos de las hermanas de la iglesia adventista, los hermanos Abel le hacen así, lo escanean. Lo escanean. Dicen, esa es rara. Y algunos dicen, ese o esa es peligrosa. 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 ¿Lo están persiguiendo o no lo están persiguiendo? Nosotros estamos esperando un momento determinado para que nos persigan. Están esperando un momento determinado para que nos persigan. Desde que decidimos retirar nuestros hijos de las escuelas, inmediatamente comenzó una ¿qué? Una persecución. Pero eso es pensándolo, inmediatamente ¿qué? La persecución. Y nosotros estamos esperando que un día nos persigan. Que nos persigan. Que nos van a perseguir, hermano. Posiblemente lo que nos estemos preparando es para perseguir. Posiblemente para perseguir, pero para que nos persigan. ¿Por qué me van a perseguir? ¿Por qué razón? Si mis aspiraciones son las del mundo, si mi comida es la del mundo, si mi vestimenta es la del mundo, si mis sueños son los del mundo, si mis anhelos son los del mundo, si mis ideales son los del mundo, si mi vocabulario es lo del mundo, si donde vivo es igual que el mundo, ¿qué el mundo me va a perseguir? ¿Qué? ¿Qué me va a perseguir?
¿Lo entendemos? Y nosotros estamos esperando supuestamente una famosa ley que... Una famosa ley dominical para salir con... ¿Cómo? Para, allá decimos para decir, patica, ¿para qué te tengo? ¿Qué me van a perseguir? ¿Qué me van a perseguir? ¿Qué me van a perseguir? ¿Qué hora es, hermano? ¿Ah? Bueno, vamos a descansar un ratito y luego continuamos. ¿Qué le parece? Ok. Yo no sé si están cómodos o quieren que nos movamos para la sombra, no sé. ¿Cómo lo hacemos? El aire está bien rico. ¿Quedamos aquí? Ok. Bueno, hermano que estaba dirigiendo los cantos, ¿dónde está?